Bienvenidos a un episodio más de Un Antídoto con Jorge Amores, el podcast. Contento de esta noche, estamos grabando de noche, por la invitada que tengo esta noche. Se puede decir muchas cosas de ella. Yo empezaré diciendo que es una de mis amiguitas de kinder, la cual recuerdo con mucha nostalgia, y me dio mucha alegría encontrarla 40 años después. Eh, es una gran amiga, es un antídoto, sobre todo conversar con ella. Su Instagram para mí es un antídoto. Es escritora, voy a decirlo como yo lo Como tú interpreto. me visualizas. Es una amiga, es escritora, es una mujer que ama la vida, ama lo que hace, médico pediatra, la doctora Lidiet Mejía Chan Marín. Para mí, Lichin, bienvenida Lichin. Gracias, Jorge. Es un placer estar aquí. Aceptar tu invitación es muy especial. Estar aquí rodeada de tantas cosas lindas que tienes aquí en tu casa. Eh, que, bueno, hay muchas emociones, como tú dices. La niñez, pasa mucho tiempo, luego regresamos. Yo, pues, regreso nuevamente al terruño como profesional de la medicina. Tú me presentas como doctora, pero en realidad esa es mi profesión, porque yo creo que las personas somos muchas más cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que yo también veo en ti, no solo un profesional que forma parte del equipo de salud, justo de la misma institución donde trabajo, sino que también tu calidad humana, tu familia, tus hijos, eh, todas tus fortalezas como ciudadano, todas las cosas que también te gustan, que hemos compartido, coincidido en las bicicletas, en el spinning, en recorridos también por conversaciones en pasillos que hemos hablado, en los coros, en la música, el arte, todas esas cosas. Así que como que uno es algo más que una profesión. Claro, por eso dejé el médico pediatra de último, porque nos pasa lo mismo. Yo intento dejar farmacéutico de último también, porque uno es mucho más que eso. Lichín, A ver. te voy a decir Lichín de ahora en No, adelante. sí, perfecto. Ok, Lichín, ¿tú recuerdas algo de cuando estuvimos en Kinder y en Juan Ramón y en la anexa? Bueno, mis recuerdos de kinder creo que son muy así nublados. De la escuela, la anexa, sí, casualmente mientras te esperábamos, estaba conversando con tu esposa sobre una de mis maestras, que es su tía, la maestra Rita Carrizo, de Carrizo. Rita de Carrizo. Bueno, recordábamos eso, ¿no? Estábamos en ese periodo de primero, segundo y tercer grado, que fue lo que hice aquí en la anexa. Y sí tengo pues esas vivencias, y luego que entramos aquí, que están los recuerdos de las botellas, de las famosas sodas que se pedían en el recreo, Ujú. con la algarabía de los muchachos, y que te comentaba que esas botellas son de vidrio grueso y que los niños corríamos con esa botella. No recuerdo en mi memoria de que hubiesen más accidentes de niños cortados o No, botellas quebradas. Entonces, pues tengo esos recuerdos de mis maestras, la maestra Yolanda Muñoz, ajá, la maestra Rita, de los amigos. Tengo algunos nombres así como, y de hecho algunas me las he encontrado siendo en la policlínica, han llevado sus nietos, algunas sus hijos, más bien los nietos. Y a ti, nos reencontramos justo cuando yo estaba en los primeros meses que había llegado aquí a Santiago. Y la verdad que son emociones que revives vivencias, ¿no? Interesantes, ujú. porque vas como recogiendo esos recuerdos, ¿no? Y ves a esas personas profesionales, las ves que han construido familias, tus hijos que son unos niños maravillosos, tu esposa. Entonces, sí, siempre veo pues estos recuerdos así
no te puedo decir en detalle que me acuerdo de todo el mundo, pero sí las Ok. vivencias de la primaria, las vivencias de los maestros, de los clubes me acuerdo de los clubes de lectura, que había como una, que creo que se llamaba Justo Arosemena, La como sociedad justa la Rosemena sociedad Justo Arosemena, era exacto. exacto. También de los concursos de redacción Ujú. y de todas estas, también de esas vivencias, ¿no? Ajá. Es que yo te pregunto si recuerdas nuestro paso por kinder y los primeros años, porque esa impronta es determinante y es una de las cosas que yo quiero que tú nos converses. Ok. ¿Por qué? Porque yo recuerdo kinder que fue en Juan Ramón Juan con Ramón, la sí. maestra Mimi Spiegel y otras El más. nombre sí me acuerdo, Ajá, pero y de primero a sexto, eh, para mí fueron años maravillosos. Entonces, eh, yo creo que la sociedad que vivimos hoy, esto cada vez expone a los niños a cosas que no los van a llevar quizás a apreciar otras cosas. Si tú ujú, bien recuerdas, ya lo dijiste, habían concursos de redacción, de canto, los famosos reinados. Entonces después el coro de la escuela y un poco de cosas que a lo mejor las hay ahora, llevábamos pero plantas a los salones llevábamos plantas a los salones y había que cuidarlas. y Y había... también había perdona que te interrumpa, las jornadas de que o sea, cada salón se encargaba de la pintura, Ujú. de la limpieza, o sea, de lo que era el ornato del área, o sea, que involucraba al estudiante, Ok. como algo rutinario, no era que era algo extraordinario. Yo recuerdo mucho eso. Sí, entonces yo creo que esa exposición, ¿verdad? Es determinante en los muchachos. Estamos grabando 7 de diciembre y vamos a correr para que sea el episodio del Día de las Madres. ¿Qué, qué tú piensas que hace falta o qué? La pregunta no, déjame elaborarla bien. ¿Qué debería una madre procurar en los primeros 5 años para que su hijo pues tenga un desarrollo integral, ¿no? Aprovechando, no aprovechando tu experiencia como pediatra, que sí la voy a utilizar, sino que ese conjunto, lo que tú piensas después de tantos años, para empezar con el Día de la Madre, una mamá, ¿qué debería poner en un hijo? Ok, una pregunta interesante. Bueno, mira, un poco para ir en la parte que me dices de las vivencias de de nosotros como niños en relación a los niños de ahora. Ujú. Efectivamente, claro que el mundo cambia, las relaciones humanas son cambiantes y las situaciones socioeconómicas y sociales y culturales cambian. Cada época tiene como, y sobre todo cuando uno va madurando y va envejeciendo, o sea, siempre piensas como que tu época tenía cosas más valiosas que quizás cuando comparas con las más actuales, ¿no? Bueno, eso es como una cosa más bien emocional, un sentimiento, y pasa en todos lados. Pero sí es cierto que los niños ahora, incluso es lo que demuestran las investigaciones de los, actuales, que los niños de nuestra sociedad en general, el mundo, cada día pierden más tempranamente su infancia y se quedan en una latencia que ha prolongado conductas adolescentes que se prolongan incluso hasta los 25 años. Y eso es lo que un poco es lo que nosotros vemos hoy día. De hecho, en algún momento la Sociedad Americana de Pediatría consideró que los pediatras debían ver a los jóvenes hasta los 25 años. Hizo una propuesta hace unos años atrás sobre eso. Y aunque bien la adolescencia termina a los 20, los niños pierden su infancia actualmente mucho más temprano. Entonces, y eso también ha hecho cambios en el desarrollo, no solo de sus emociones, de su conducta, de su mismo desarrollo sexual e integral. Y eso está descrito. Y claro, todo eso tiene una explicación.
hoy día, con lo que es lo de la tecnología, que la tecnología, decimos la tecnología, todo esto de todo este avance que ha habido en la comunicación, en los aprendizajes, y todo eso tiene un valor positivo. Pero cuando se habla del desarrollo del niño, y eso también ya está postulado, como postulados de las academias, tanto la americana de pediatría como la española de pediatría. Todo esto, lo que es las pantallas, computadoras, tablets, televisión, no se deben dar como instrumento de estímulo a los menores de 2 años. Eso está estrictamente ya estudiado. Ya es un poco lo que me preguntas de que el impacto de cómo deben ser los estímulos y qué es lo que afecta a ese desarrollo integral de los niños. Y eso ya está estudiado, está comprobado. Todo el daño que produce los estímulos a través de estos instrumentos en los primeros 1000 días. Porque tú me extendiste hasta los 5 años, pero bueno, los primeros 1000 días incluso ha sido un lema de campañas de la infancia, porque son precisamente esos momentos en donde el desarrollo cerebral tiene un impacto importantísimo para todo ese niño que está en la adquisición de todas las habilidades, de la inteligencia y de todas las inteligencias, y todo el desarrollo integral en todas las áreas, y que van a condicionar un mejor aprendizaje y unas mejores fortalezas, ¿no? Entonces, eso es un factor importante. Los estímulos, y actualmente, increíble, pero las cosas que en nuestra época eran cotidianas, el juego, jugar en el patio, andar descalzo, convivir con las bisabuelas, las abuelas, era parte de la vida rutinaria. Los padres trabajaban. Y todas estas cosas que eran la cotidianidad de los niños, igual en la escuela, esos estímulos que eran espontáneos, los juegos de ronda y todo eso, está demostrado actualmente que todos esos juegos y todos esos estímulos tradicionales son favorecedores del desarrollo psicomotor, de la creatividad, de la inteligencia, de las artes, de todo esto. Entonces ahí te das cuenta que sí hay una validez, claro, con nuestros recuerdos de infancia, con nuestros juegos de ronda, con ir a patinar al parque, con acompañar a las bisabuelas y a las abuelitas, en las tareas que al niño lo mandaban a doblar una ropa, traer unas horquillas, o sea, todo eso que era... todo eso tiene un valor. Eso mucho se ha perdido. Pero cuando hablamos entonces de hacer las intervenciones para mejorar las cosas en los niños que de repente comienzan a desarrollar trastornos por el tipo de vida de hoy, por lo que comen, por los estímulos, entonces tenemos que volver a las cosas tradicionales. Ok. Mira, esa es la importancia de este podcast, que aprendamos, ¿no? Oye, acabo de aprender que hay que bajarlo a 1000 días. No es que bajarlo, sino que los primeros 1000 días son como los más, Hay que lo más importante. O sea, eso es lo más, ahí es donde tú logras, si hay alguna discapacidad o algún trastorno, algún daño, es en esos primeros 1000 días que tú vas a lograr como que haya una mejor respuesta favorecedora. Y igual, la primera infancia se habla hasta los 5 años, los primeros 5 años, pero los primeros 1000 días, incluso hay estudios, por ejemplo, en los aspectos de la nutrición, donde hay déficits nutricionales, desde que se forma el embrión, el feto, el bebé, que si hay deficiencias, por ejemplo, de zinc, de algunos nutrientes, el hierro y otras cosas que son importantísimos en el desarrollo cerebral, si tú no haces tu intervención que logre cambiar esa deficiencia, se producen daños severos en todo lo que tiene que ver las actitudes del aprendizaje, la parte de la comprensión, lector y todas estas cosas. Entonces, por eso sí, y hay campañas y todo se enfoca como en los primeros 1000 días. Okay. Pero no es que es excluyente, pero es lo más importante. Es como, y por eso la población más importante desde el punto de vista, nosotros que hacemos atención primaria, los pediatras, igual todo el equipo de salud, porque no es solo el pediatra, es todo, la estimulación temprana, fonoaudiología, la enfermera, en orientar y promover
en la familia e integrar todos estos conceptos es en esa población, desde que la mujer está embarazada, porque eso tiene un aspecto muy importante en cómo esa mujer va a confrontar, y un poco para la siguiente pregunta que me hiciste, cómo va a confrontar el recibir a su bebé. Okay. Si una madre está mejor instruida, mejor orientada antes en el periodo de su embarazo, incluso en el periodo preconcepcional, va a tener mejores referencias, mejor capacidad para poder entonces sobrellevar y tratar de construir una maternidad responsable. Porque yo creo que hay menos que buenas o malas mamás. Yo creo que la palabra para mí, que me confronto todos los días, a un promedio de 20, 25 mamás todos los días, de diferentes naturalezas, con diferentes condiciones de todo tipo, emocionales, sociales, intelectuales. Es para mí la palabra fundamental cuando decides ser padre o madre, pero padre me refiero en el sentido general. Hoy vamos a hablar de las madres porque es ser responsable, es entender que tener un hijo es una responsabilidad fundamental, importante, que no tiene esperas, que no es para cuando tú creas que vas a lograr algo, no, porque el niño y la responsabilidad de ser madre es todos los momentos de la vida de ese bebé, de ese niño, mientras va desarrollándose, va creciendo, esté enfermo, tenga discapacidad, tenga deficiencia, tenga fortalezas, o sea, es el ser responsable con ese niño que depende totalmente de los estímulos y de la responsabilidad de la madre. Entonces, ser responsable es organizar también, si las madres tienen que trabajar, bueno, a cargo de quién lo voy a dejar, claro. A dónde lo voy a llevar, qué voy a hacer, todo eso, pero básicamente es un sentido de responsabilidad, de compromiso. Uh-huh. Mira, hay algo interesante después de escucharte, y yo lo resumo en una sola palabra, ¿verdad? Tiempo. Tiempo es, el factor tiempo es juega un rol fundamental, y justamente es lo que, producto de lo ajetreado de esta vida y de a dónde nos llevan, ¿verdad? Es una de las primeras cosas que se sacrifican. ¿Por qué? Porque yo te hice la pregunta, porque yo sobre todo, igual que tú, lo que queremos es transmitir y la madre que vea el podcast pues tenga algunas herramientas para. Entonces, mira, volver a los juegos que jugamos nosotros necesita tiempo. Ajá. Procurar una alimentación que tenga los nutrientes necesarios para que esos 1000 días sean determinantes necesita tiempo. Uh-huh. Cambiar el tiempo de la tablet, porque la tablet o el dispositivo electrónico se da como recompensa, no tanto porque sea una recompensa, es porque así lo entretengo. Exacto. ¿Comprendes? Aparte es como una cotidianidad, es una costumbre que, bueno, tiene celular, uh-huh. Porque yo prendo la televisión, tengo acceso a tener esta televisión pagada y, bueno, le pongo videos, le pongo YouTube, o sea, pero eso... Porque yo pudiera recompensar llevándolo al parque. Exacto. Y ahí es lo que voy un poco con lo del tiempo. Sí, uh-huh. Es un tiempo y vuelvo a lo mismo, como todos, o sea, el tiempo es una variable. Y claro que el tiempo actualmente no es quizás el tiempo que teníamos hace 20 años atrás. Uh-huh. Porque aparte nos tenemos que poner en el contexto nuestro panameño de las incomodidades del transporte público, las deficiencias en donde tú llevas tu niño a cuidar, porque no hay centros de atención, claro, para los niños pequeños mientras la madre trabaja. Uh-huh. Las dinámicas del hogar, sin contar todos los problemas de las disfunciones familiares que vive la sociedad, y no hay puntos de referencia, que eso es una de las... Entonces es más fácil,
seguir patrones así como bien masificados, o sea, es más fácil, y siempre por eso vuelvo a lo mismo, el tiempo también, ahí va la palabra responsabilidad. ¿Cómo uso ese tiempo? Exacto. ¿Cómo transformo el pequeño tiempo que tengo para cumplir con el estímulo positivo para mi niño? Le hablo, le canto, me pongo a rayar con él, porque aparte los niños pequeños son fáciles de estimular, son fáciles de divertirlos, no necesitas grandes cosas. Claro. No necesitas nada, con las cosas del hogar, un envase, ahí juega, uno le habla, uno le canta, los abrazos, el contacto físico, pero ahí es lo mismo, el tiempo es parte de la responsabilidad de los padres. Cómo hacer ese tiempo útil y valioso para esos niños que dependen de ellos y que están inmersos en la dinámica del trabajo, del tranque prolongado, de cuidar a un abuelito enfermo, Claro. o sea, todas esas cosas, ¿no? Sí, mira, viene Navidad y yo siempre observo los regalos que se compran. Y entonces, ya que estamos viendo esto, yo veo que a un niño que tiene 2 años le regalan un carro que es eléctrico o el papá lo maneja a control remoto, tienen 4 y le regalan un 4-wheel. Entonces yo digo, pero espérate. O sea, la lógica dice, o sea, mi lógica dice que primero se compra un velocípedo, después se compra una bicicleta con rueditas, después se compra un carro a pedales y por ahí vamos evolucionando, pero ¿cómo nos saltamos toda esa locomoción a un carro cuando el muchacho pues no va a desarrollar características o habilidades psicomotoras, que tú sabes más que yo de eso? Exacto. Y no sé, mira, hoy pasa algo interesante. Hoy un alumno le tiró un lápiz a otro y pasó cerca de mí y ellos se quedaron sorprendidos de mi capacidad de reacción de quitarme el lápiz. Y yo les dije, es que eso te lo da la bicicleta. Cuando vas a cierta velocidad tú tienes fracciones de segundo para reaccionar. Y entonces, si le quitamos esa experiencia a los muchachos, ¿verdad? Después se desenvuelven torpemente en otra... Ocurre, eso está demostrado. Por eso Es real. Uh-huh. Los muchachos actualmente, en general, pues, cuando tú, mira, los vas, ¿cómo te digo? No están en contacto con los estímulos de jugar sin zapato, de ir cargando un envase para llevarlo a otro lugar. Entonces, andar en bicicleta, jugar en la calle. Entonces, esos niños realmente han perdido, y eso está estudiado, está demostrado, que han perdido capacidades psicomotoras. Han perdido capacidades también de todo lo que es el manejo de lo visual, el espacio, de la reacción, del impulso. Es que ¿sabes por qué estamos en esta primera etapa dando esos consejos? Porque somos muy dados a decir, esta juventud no va para ningún lado. Esta juventud no tiene... No sé si el país, si seguimos con estos jóvenes y con esto que viene creciendo, ¿a dónde vamos a ir? Lichín, yo soy convencido de que la culpa no es de ellos. Exacto. La culpa no es de ellos. De los que los criaron. ¿Quiénes los criaron? La culpa es de los que los condenan y de los que los critican. Exacto. A mí no me gusta hablar así de decir ese tipo de frases, porque bueno, al final eso hace como encerramientos y estereotipos. Pero eso no es frecuente. No, que sí, claro, dicen, la gente lo dice. La gente lo dice, y pero... lo miran hasta desprecio. Claro, y los culpables somos nosotros. No hay Somos, exacto, son exactamente, porque al final estos muchachos, o quienes, en realidad es una responsabilidad un poco compartida, ¿no? Pero básicamente es la familia, porque el niño crece en una familia, no importa qué tipo de familia, no vamos a entrar en ese tema, pero
es la familia. No importa qué tipo, lo importante puede ser una familia que esté formada por una abuelita, por una mamá que falleció, un papá ausente, lo que quieras, pero las referencias de la familia como que nutren a ese niño. Claro. No es ni siquiera un problema de que esté la mamá y el papá, la familia clásica. Es la referencia emocional de ese niño que lo guía desde que nace y le da los estímulos aún y ni siquiera es una cosa de cuántos juguetes voy a tener, de cuántos juguetes va a comprar. No, es el día a día, el estar con el niño, el hacer los estímulos adecuados y como te digo, a través de las rutinas diarias es como tú estimulas a un niño. Claro. Y empecé hablando con esa palabra que es de medio toxicológica también, en base a qué los exponemos, ¿ok? La exposición es fundamental. Si tú te expones a un tóxico en un volumen grande, te va a intoxicar Claro. haciendo la comparación. Pero si tú expones al muchacho a cosas buenas, ¿verdad? Claro. Entonces él se va a nutrir de cosas Claro, va a buenas. tener otras referencias y además cuando los niños en general, pues, si tú haces lo que es la protección del niño, el cuidado de ese niño se va desarrollando, va creciendo, va desarrollando sus habilidades y sus fortalezas y eso va a surgir desde el hogar. Evitas exponerlo a todas las cosas que lo que pasa que la sociedad que promueve un montón en realidad de antivalores. Y claro, en esta sociedad actual, sí hay como una moda, o es como más trascendente el hecho de que es como más generalizado, digamos así, esas conductas de quienes manejan los medios de comunicación. La moda, los eventos, ya sea de cualquier tipo, culturales, deportivos, los concursos, que sea, todo eso está encaminado como en una cosa de antivalores, una superficialidad, un individualismo así como ya un egocentrismo, una serie de cosas que claro, la comunicación inmediata a través de las tecnologías, las redes sociales, entonces también no hay como una fiscalización, ese sentido de que yo tengo el derecho de escribir, poner, anunciar, grabar, Claro. lo que se me ocurre. No hay un sentido de la ética, oye, estoy exponiendo a una persona, aunque no esté de acuerdo que la persona esté cometiendo una falta. Tú no puedes agarrar a una persona y comienzas a hacerlo ya en un plano individual y comienzas a ver todas estas cosas que ves en las redes sociales y que ves en todas estas plataformas, que son, la gente se dice como que son periodistas de la calle o que marcan una noticia. No, ellos están haciendo cosas que aparte con contenidos muy escabrosos y los niños que están expuestos a todo esto de las redes sociales o expuestos a la tecnología donde no hay una supervisión de los adultos de la casa, están expuestos a todo eso y eso va creando un impacto en ese niño, primero por desconocimiento, desinformación y todo lo que genera, porque genera miedo, niños que están expuestos a material que no es propio de su edad, ni que tienen las herramientas para manejar situaciones de violencia en las cuales están expuestos. Mira, yo tengo 53, te acabo de echar al agua. No, yo también, yo no tengo problemas con mi edad. Ya, yo tengo 53 y yo te soy honesto, Lichín, cuando mandan esos videos que agarraron a alguien y lo cogieron a tiro y yo no puedo. Y yo siempre me digo, pero ¿en qué me va a ayudar ver eso si ya lo mataron? Ok, punto. Y es lo que tú dices, ¿no? Entonces mira, definitivamente la palabra principal es tiempo de calidad desde antes de la concepción e instruirse, ¿no? Entonces, volver a los juegos básicos, que tengan un desarrollo psicomotor óptimo,
que tenga una buena alimentación. Mira, al final es la simpleza de la vida, que es donde están los valores del ser humano. Jugar, hablar, escuchar, cantar, contar cuentos, escuchar al abuelo, Okay. ayudar, involucrar al niño, como ya te digo, insisto, porque actualmente todos son modas, estereotipos, centros de estimulación, centros de esto, centros, pero al final todo eso en un niño sano, en un niño que crece en un entorno fuera de la violencia, porque eso también es importante. Claro. Esto, no necesitas mayores cosas, ¿entiendes? Las cajas, el papel periódico, el pintar, o sea, y el abuelo, la mamá, la tía, el padrino, que los quieran, que los protejan, eso es lo más importante, porque yo estoy de acuerdo, hay un tiempo, y esa organización del tiempo tiene que ser con responsabilidad. Ok, yo no pudiste hacer mejor cierre de esta parte, ¿verdad? Volver a lo básico, a la esencia. Y vamos a lo siguiente. Okay. Y tú dijiste algo clave, escuchar al abuelo. Uh-huh. Wow, qué abuelo. Lichín, tú dices que, bueno, antes cuando lo mencioné te quedaste así como que, pero sí, tú eres escritora. Tú eres escritora. Para insistir en el tema. Es que yo te he leído. Okay. Yo te he leído y tú eres escritora. Desde mi consultorio. A lo mejor ese nombre se lo estoy parafraseando yo, sí. pero yo dije, wow, Lichín es escritora. Entonces, Lichín, tu abuelo Carlos Chamarín, Carlos Francisco Chamarín, y yo he leído a Chamarín desde antes que tú me suplieras de libros y wow, yo me lo disfruto un mundo, ¿no? Entonces, te voy a decir desde ya, en ese pueblo no mataban a nadie, que yo lo he regalado 3 veces y tú me lo has regalado 2 veces. Y yo tengo 2 ejemplares siempre porque yo termino regalándolo. Wow, a mí me parece magistral. Yo lo he leído 3 veces. Esa es tu novela preferida. Esa es mi novela preferida. Y si tú me preguntas qué parte de la novela es la que tú más disfrutas, que yo la tengo hasta la hoja la tengo doblada. Cuando muere el presidente Guatemala de Arosemena, cómo lo aborda Chamarín. Y entonces entra el Capi Ruiz, que en realidad era el Capitán Riera, y entonces ahí se empieza a darle plomo a la gente de la barbería y dice, en este pueblo que nada más la gente solo mueren de la pura muerte vegetal y dialéctica. Entonces eso yo me lo disfruto, o sea. Qué bueno. Porque yo te escucho y te admiro siempre porque tú hemos tenido esta conversación de la novela. Aquí nada más se mueren de muerte vegetal y dialéctica. Entonces, eso a mí me vuela la cabeza. Y Santiago se sigue muriendo. O sea, eso sería 30 y pico. O sea, vamos a cumplir 100 años y nos seguimos muriendo de muerte vegetal y dialéctica. Entonces, ¿cuánto influye la persona de tu abuelo en ti? Porque, ¿En mí como persona o...? Como persona y como escritora o en general. Porque tú dijiste escuchar al abuelo. Entonces, sí, entonces en los aspectos que tú quieras traer de vuelta, porque Carlos Francisco Chamarín es otro podcast. Sí. O varios podcasts. Así que sí, es complicado. Cuando dijiste escuchar al abuelo, ok, y no solamente Carlos Francisco Chamarín porque es un personaje de nuestra provincia, ¿verdad? Y es tu abuelo. ¿Cuánto escuchar al abuelo, que lo dijiste cerrándola, ha influido en ti? Sí, bueno, ahí cuando digo escuchar al abuelo, dije, para la frase que utilicé,
Pero la importancia que yo hago ahí, el punto importante es escuchar a los abuelos, convivir con los abuelos, tener las vivencias con los abuelos. Cuando digo abuelos, bisabuelos también. O las vecinas, que en nuestra época le llamábamos tías, abuelitas. Porque mira, perdón que te interrumpa, ¿por qué yo te hago la pregunta? Yo no conocí a mi abuelo paterno, pero sí conocí a mi abuelo materno. Y mi abuelo materno, de la Villa de los Santos, él donó la mulita o el burro, no tengo muy claro ahora qué es, en el que paseaban a Jesús la procesión del Domingo de Ramos. Entonces, ese burro o esa mula era bien malcriado, porque el Domingo de Ramos le daban bizcocho, que hasta un poquito de vino le ponían al bizcocho, por eso ese burro sale como a 80 kilómetros por hora. Entonces, mi abuelo Juan nos llevaba a eso. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Por eso te digo, ¿no? Contándote este pedacito, ¿cuánto tu abuelo o tus abuelos influyeron en lo que tú eres hoy? Porque dijiste varias actividades, pero yo me quiero quedar con escucharlo. O con escuchar al abuelo, porque no solamente es escritura, es pintura. Bueno, sí, ese es chamarín. Sí. Chamarín es todo eso y más. Sí, bueno, eso que dices, a esas vivencias son las que me refiero. Entonces, en mi niñez yo tuve la ventaja y la fortuna de convivir con mis bisabuelos, ¿sí? Con algunos de mis bisabuelas y con mis ambos abuelos y abuelas, por ambas líneas. Y efectivamente también tuve abuelos que, bueno, fueron figuras relevantes en lo que es la parte literaria. Por ejemplo, mi abuelo Miguel Mejía Dutari, por parte de mi padre, y por el lado materno, Chamarín, a quien tú mucho admiras en su obra. Entonces, hablemos de mi abuelo, Chamarín, que fue con el que siempre tuvimos mayor convivencia. Él es un hombre como todo, bueno, los que conocen de él es un hombre que tiene muchas facetas. Yo no quiero tanto hablar de esas facetas, porque a pesar de todas esas facetas que él tenía, para mí el punto esencial era el abuelo. Mi abuelo era el que nos contaba cuentos. Perdón que te interrumpa. Es que justamente es la impronta que dejó tu abuelo en ti. Exacto, sí, por eso. No queremos hablar de... Exacto, no. Por eso te dije... Es eso, el abuelo por eso te dije hace un rato que Chamarín es otro podcast. Okay. El abuelo amoroso, cariñoso con sus nietos, que nos contaba cuentos, que nos escuchaba y nos escuchaba, y él siempre hacía una intervención, pero sin regaño, sin un gesto grotesco o una palabra mal ubicada. Él te orientaba y te cuestionaba, porque eso creo que es lo más importante de lo que fue la crianza y de la vida con mis abuelos. De Chamarín en particular, el cuestionamiento, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, la autocrítica. Perdón que te interrumpa. Mira, yo no sé si te gusta mi iPod. Mira lo que yo acabo de escribir aquí. Criticidad. ¿Comprendes? Y cuando tú estabas diciendo eso, yo me puse a pensar en valores. Y eso que tú hables o expusieras tu punto de vista y que él te debatiera, ¿verdad? Número uno, te enseña a razonar y te hace una persona crítica. Y aparte la tolerancia. Y la tolerancia también. También la tolerancia. Entonces eso es y hay algo también muy particular. La vida de mi abuelo chico, como le llamábamos, no se entiende sin una figura fundamental, que era mi abuela Eneida. O sea, ellos eran una simbiosis muy especial. Y había cosas muy, que te digo, que son las que generan un impacto. Por ejemplo, ellos
a cada uno de sus nietos. O sea, todos creíamos que éramos especiales o los consentidos de ellos, pero es que en realidad ellos sabían cómo valorar a cada uno en su individualidad. Entonces por eso siempre todos nos sentíamos muy especiales. Claro. Pero no era que tenían preferidos, era que a todos nos daban esa valoración individual. Uh-huh. Entonces siempre con ellos era una cosa que no era el abuelo como una figura ajena al día de que cuando ibas a la casa de los abuelos. No, uh-huh. Era la alegría de ir allá. Claro. Era la emoción de estar allá, de ayudarlos, de compartir, de estar en la cocina, de escucharlos. Uh-huh. ¿No? Las vivencias de cuando ellos eran más jóvenes o las vivencias de alguna de sus experiencias, etc. Y entonces los abuelos son consentidores y eran muy amorosos. O sea, yo sí tuve esa fortuna de tener esa vivencia con ellos dos. Y eso, claro, que deja aparte algo que también importante, que yo siento que fue una cosa fundamental. Por ejemplo, ellos, sobre todo mi abuela, o sea, ellos no eran personas que criticaban destructivamente a nadie, no enjuiciaban, uh-huh. No hacían como esas comedillas de bochinchas, o sea, eso era prohibitivo, o sea, eso no formaba parte. Y eso es mucho de mi personalidad. A mí no me gusta esas cosas de bullicio, ruidosas, esa chabacanería, esa cosa, es un poco, viene de ese vínculo con ellos, con mi bisabuela también. Y creo que es una cosa importante de también esto, la tolerancia y la lectura. Porque la casa de Chanmarín, pues habían libros, muchos libros. Y bueno, esto sí era importante porque había diversidad de libros. Aunque tengo que reconocer y una de las cosas como que después, en la medida en que tú creces, pues que él sí era un poco dogmático en su concepción ideológica. Claro. Muy dogmático, pero aún así siempre fue una casa donde la lectura, donde los tiempos también, que es lo que te decía, el tiempo, la pausa para el descanso, la pausa para conversar, la música, ¿sí? También era parte de las rutinas de su siesta, y todas esas cosas impactan en los niños y en los jóvenes, porque realmente era un ambiente de paz, de tranquilidad, donde no había una violencia en la familia, donde no había un maltrato, y no era que no había exigencias, no había responsabilidades, porque todos teníamos responsabilidades como niños en esas casas. Claro. Pero esas son las cosas más hermosas que yo te puedo decir que se configuraron en mi personalidad o en mi crecimiento o en esto de las cosas que vas construyendo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, de cómo te aspiras en tu hogar, que sea calmado, que no haya violencia. La parte de los libros, eso para mí es fundamental, es muy importante. Entonces, escribir es un resultado, una consecuencia de todo lo anterior. Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, como todas las personas tienen sus afinidades, ¿no? Uh-huh. Y mi afinidad siempre han sido pues los libros, la escritura, la lectura. Eso es lo que a mí más me... Es más, yo en algunos momentos he definido así como que mis instantes de felicidad más, o sea, los momentos más felices para mí son cuando estoy leyendo, más que escribiendo, porque escribir es bien difícil. Sí, es súper difícil. Es muy complejo, es muy difícil. Yo no me autodenomino escritora, más bien soy una aprendiz. Y bueno, he participado en talleres literarios, me gusta estar en conversaciones literarias, me gusta hablar con los autores. Y a veces, bueno, he tenido momentos en que he escrito cosas que han sido validadas por la gente. Claro. Y me dicen así, escritora, pero yo creo que soy una aprendiz de escritora, y creo que es una labor, para mí es bien difícil, muy difícil escribir. Y a veces, pues, por los tiempos, me dedico más a leer
que también para mí es el pilar de poder mejorar lo que escribes. Y me gusta también leer lo que otros escriben, sobre todo también eso es como a veces como una meta, tratar de buscar los autores nacionales, ver qué están escribiendo acá, conocerlos, leer sus críticas y eso, porque creo que eso es importante. Tú sabes que, bueno, a lo mejor sí lo sabes, y, y yo lo comparto para la gente que vive en Santiago y le gusta la lectura. Un día José Pablo tenía que hacer un trabajo de una maqueta de ciencias y decidieron reunirse en la biblioteca pública de Santiago. Y yo llegué a la biblioteca pública a llevar a José Pablo y mientras hacían la maqueta yo pedí un libro y entonces me dice la señora, la secretaria, la que estaba ahí encargada, dice, pero ¿por qué no saca un carnet? El carnet cuesta 1.50, Lichín. Y yo le he sacado el jugo a ese carnet. Y a lo que voy es que cuando tú dices lo que se está escribiendo en el país, pero ahí tienen un anaquel de autores veragüenses. Veragüenses. Y ahí yo me he dado gusto leyendo cosas que yo hacía mucho tiempo quería leer y nunca me imaginé que hubiese tanta producción literaria veragüense. Sí. Porque uno está acostumbrado como a los mismos, ¿no? Ajá. Entonces, el que vive en Santiago de Veragua le gusta la lectura por unos 50, creo que es al año. No, sí, creo que solo es una vez. O solo una vez. Ya, sacas el carnet y pero bueno. Creo que es así. Bueno, y si no, y si es al año sigue siendo muy barato. Claro. Entonces, esto es fundamental. Y yo quería conversar contigo porque yo sabía que íbamos a llegar a puntos en que por lo menos vamos a inquietar a la gente. O sea, yo no voy a decir esos premios de Lichín que ya se lo han reconocido. Ella dice que le han reconocido su trabajo, pero es que ha ganado premios. Pero yo no lo voy a decir porque yo sé que ella prefiere que sea así. Entonces mira, como de verdad estamos hablando acerca de cómo va a ser el Día de la Madre, si tú te das cuenta, los dos puntos que hemos abordado tienen que ver con solamente que utilizando tu experiencia, ¿verdad? Como pediatra y tu historia de los abuelos que te rodearon. Entonces el entorno, caemos en lo mismo, en base a en dependencia a lo que estés expuesto, así mismo va a ser. Claro. Entonces tenemos que procurar que nuestros muchachos, ¿verdad? Tengan entornos más amigables. Entornos más amigables. Porque no se hace siesta con reggaetón. Claro, exactamente. Y claro, y eso ya la ciencia y los estudios y la historia lo ha demostrado. Hay un componente de la genética, de los riesgos, para las enfermedades, para los trastornos, o lo que quieras, de la parte, en toda la gama de los que quieras. Pero el 80-90% que determina al individuo es el entorno, son los estímulos que lo rodean. ¿Y qué es importante? Es importante también que ahí como sociedad es donde tenemos las grandes fallas, porque también la sociedad debe crear los puntos de referencia para que porque no es solo los que tienen un entorno, el mejor entorno, no pueden caer en condiciones de violencia, delincuencia, no. Los más desfavorecidos, desde del punto de vista socioeconómico o cultural, el problema fundamental es ese, porque a lo mejor sus familias son disfuncionales, o incluso nuestras familias pueden ser disfuncionales, o tenemos alguna situación torpe en ese desarrollo, pero tienes una visión de que hay una buena biblioteca, hay un buen maestro, hay un coro, entonces eso le permite las actividades, hay alguien que hace un deporte, hay alguien que puede ir a hacer natación,
es el entorno de la sociedad que permite justamente como que esa luz, esa ventana que se abre como referencia positiva para ese muchacho o ese niño o esa abuelita que está con un niño por determinada razón o lo que sea, que le permita ofrecerle y tener como una referencia positiva y también las instituciones de salud y educativa. Y ese es nuestro gran problema como país, porque son precisamente dos pilares importantes, no solo para la salud, sino para el buen desarrollo del ser humano. Esto son las dos cosas que tenemos muy mal, todo lo que son la educación y nuestro sistema sanitario, que tiene muchas cosas en la complejidad de que en medio de todo pues se procura hacer el trabajo lo mejor posible, pero hay muchas deficiencias que entonces no logramos realmente dar como una atención, o las personas no tienen como ese punto de referencia que les permita también minimizar el impacto de sus propios problemas. Claro. Lichín, yo me agarro de palabras que tú dices o de frases que tú dices para dar Avanzando. al siguiente, avanzando no, al siguiente paso, porque avanzando suena como apurado. Lichín, la escuela normal Juan de Montes de Arosemena en Santiago, ¿eso qué significa para ti? Bueno, voy a tener una postura muy crítica. No, pero espérate, antes de llegar a la situación actual, o sea, poner eso aquí. Por eso, por eso, voy a ser crítica en el sentido de que hay varias cosas. La escuela normal Juan de Móstenes Arosemena, si tú te vas, el hecho de que esta institución, ese edificio monumental, que tiene una riqueza además arquitectónica, sus primeros docentes, ¿no? Y los movimientos y todo lo que surgió de ahí desde el punto de vista de los estudiantes y la formación docente de la época. Si tú ves eso, es una institución, y es un punto que lejos de superar su época histórica inicial, ha ido en detrimento. Claro. Entonces ahí por eso te digo, o sea, incluso nosotros como pobladores de Santiago, de Santiago en particular, desconocemos la riqueza y el valor de esa institución y de ese edificio, claro, que está ahí. Porque incluso, que son las cosas y por eso te digo como críticas, o sea, cuando los museos, las bibliotecas, o sea, esa es la riqueza de un pueblo. Está la historia. Entonces, esos pensamientos, esa riqueza de cultural, todas las anécdotas de gente que incluso está aquí, no se transmiten a los ciudadanos, a los estudiantes, a los mismos docentes. Entonces, es un monumento que tiene un alto valor histórico, cultural, donde hay una gran riqueza de conocimiento, claro, en diferentes áreas. Es que, perdón. Y está como desolado en medio y ahí sí te digo, pues, de la calidad y incluso de todo de escándalos de corrupción. Es que yo creo que la normal no escapa al modelo impuesto. Entonces, claro. ¿por qué yo te pregunto acerca de la normal? Porque no solo tu abuelo, quizás porque tu abuelo es alguien conocido, o fue alguien conocido, pero de ahí salió mucho dogmático. Por ejemplo, un primo hermano de mi papá, que estoy seguro que tú has oído hablar de él, Milcíades Amores Collins, otro dogmático. Entonces, cuando tú te pones a ver, ¿verdad? Los muchachos, por eso yo digo,
estoy totalmente de acuerdo contigo en tu análisis crítico, ¿verdad? Pero cuando tú miras esa juventud, ¿verdad? Que, por ejemplo, acabamos de pasar una crisis producto de la corrupción, en que final de octubre y casi todo noviembre estuvo Santiago cerrado. Y la gente dice, bueno, el puente 19 de julio del 2022 y ahora el octubre, noviembre del 23. Pero en los 50 los santiagueños hicieron lo mismo. Quizás con otra tónica, ¿verdad? Ujú. Que no se parecerá mucho a esta, pero todas esas cosas son, en el 50 y pico, eso es producto de que no es que vino la normal como edificio, sino que se empezó a educar a la gente o a orientar a la gente y la gente empezó a descubrir, digo la gente, los estudiantes y No, la población ujú. empezaron a descubrir que había algo más. Como dijo un veragüense, ¿verdad? Yo pensaba que el mundo se acababa en el Manguito. ¿Ok? Lo digo el general Torrijos, cuando se fue a estudiar a Centroamérica. O sea, cuando él vio eso, dice, yo pensaba que el mundo se acababa en el Manguito. Entonces, el veragüense es lo que es producto en gran parte de, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que la normal ha perdido mucho. Y yo conversaba con José Pablo hoy, que fuimos al centro, ¿verdad? Y mira, la belleza arquitectónica de la normal. O sea, tú pones un guía allí y ahí Exacto. y te toma un par de horas ver No, y eso. aparte, Eh, todo lo que hay, desde todos los puntos de vista, sí, claro, pero dentro de la cultura, de las claro, anécdotas, de la gente que tuvo sus vivencias, o sea, hay para hacer es que hay sí, un material es un material, es que por y, eso, y riquísimo en historia que al final, y cultura. mira, Lichín, la normal en todos esos aspectos. Pero quedémonos nada más en la belleza arquitectónica y la información que hay en En su todo, aula magna. en el aula máxima, en el vestíbulo, en el frente. Pero no solamente es la normal. Yo siempre, por eso digo, empezamos con la normal. Pero por ejemplo, ¿cuántos murales que tienen un valor artístico, ¿verdad? Quizás el más conocido es el de Udelas, obviamente el aula máxima de la normal, pero un mural que para mí es El del impresionante, el del IPE, IPE. el del IPE. El mural del IPE para mí es impresionante. Entonces, yo siempre digo, no hablemos del Museo de Santiago, por favor, porque ah, yo no entiendo. Pero bueno, yo tampoco quisiera dejar, yo pienso, No, pero a lo que voy, perdón, no vamos sino que vamos a sacar lo positivo de esto. exacto, creo que es lo más importante. Sí, yo creo que por esto vinimos, porque estamos empezando a intoxicarnos. Esto, pero volvamos a lo positivo, la belleza arquitectónica, la normal, y todo lo demás, pero empecemos con lo que es visual. Mira, el monumento a la madre, los murales que hay en Santiago, el arte que está regado por Santiago. Ujú. Y mucha gente no sabe. O sea, sencillamente cosas que tenemos que hacer. Mira que yo no digo que lo tiene que hacer los gobiernos, que tenemos que hacer No, es que nosotros. el Tenemos que ciudadano. empezar a documentar. Por ejemplo, en el Monumento de la Madre, ahí cerquita de la normal, Ujú. es lindo también. Y hay que hacer una Hay que serie de hacer muchas cosas. cosas. Y en ese sentido, bueno, creo que ahora, no sé si con el nuevo patronato de Escultura Proveraguas, que hizo como una reingeniería de... Yo fui a la primera asamblea y son personas más jóvenes y también están los más, personas de todo, de diferentes ramas, con muchas experiencias, pero creo que como eso son cosas que son cosas buenas, son cosas Claro, favorables. Y yo también no procuro no sentir un poco eso, como que de repente uno se siente como muy decepcionado y te paras como
fiscalizador de que todo, qué pena este museo, qué pena que no hagan esto, oye, como qué vergüenza. No me gusta, es algo que es una autocrítica que yo siempre cuando mi mente se va como por allí, porque uno se frustra a veces, sobre todo, por ejemplo, como la normal, el museo, la biblioteca pública, el parque, tantas cosas hermosas que tienen todos nuestros pueblos y que algunos pueblos de algunas provincias vecinas en eso son un poco más proactivos como sociedad, como alcaldías, no sé, tienen, tratan de como mantener eso pintoresco del lugar. Y de estos puntos, las bibliotecas, las escuelas, los monumentos clásicos, etcétera. Entonces, lo que yo siempre trato es de no irme por ese sentido como sí. Tú sabes, como de frustración. Claro. Porque al final es responsabilidad de todos. Todos somos responsables de organizar las cosas, de crear los grupos, hacer las acciones. Y ahí yo siempre siento y siempre me mantengo en esa postura. Y es un poco también, un poco llevándolo a lo que hemos hablado, a veces las cosas son muy ruidosas. Las cosas ruidosas, como ruido, molesta, pero son las que hacen bulla, pues. Y es como lo que se ve. Pero en Panamá y en todas las provincias y en todos lados siempre hay gente haciendo cosas, haciendo festivales, haciendo cuentacuentos, haciendo jornadas de limpieza, haciendo grupos ecológicos, haciendo recopilaciones, haciendo en el museo, que no sé si tú habrás ido recientemente, pero es un museo que ha mejorado, se ve la labor que son las personas, ¿no? que están allí, que de alguna u otra manera también creen en el proyecto, creen en su trabajo. Siempre habrá gente deficiente, pero bueno, también han mejorado lo de los guías, han mejorado la misma estructura del museo, en medio de que nosotros tenemos que entender también, igual que la biblioteca pública, que tenemos que entender que todo eso está inmerso en todo este gran aparato institucional. Claro. De escasos presupuestos, de no la gente mejor preparada, que son cosas que la gente ve. Las autoridades pues ven con menosprecio quien está en una biblioteca, no es la persona mejor preparada, no es la mejor instruida, no es la que tiene las fortalezas para hacer de ese lugar un lugar como más acogedor, como deben ser. Claro. Las bibliotecas, incluso en nuestros países vecinos y todo lo que quieras, pero otras bibliotecas como la de Boquete, la privada, la que es la de, u otras, ¿no? Pero yo siempre me insisto en que, bueno, siempre hay, y de verdad, cuando así como te pasó a ti, que entraste a la biblioteca y encontraste un montón de cosas que no te imaginabas, cuando vas a veces a estos eventos así pequeños, o una presentación de un libro o algo de esto, o cosas que ocurren a veces en la universidad, o en la gala que estuvimos. O exactamente, como lo que hace Germán y su esposa en su academia y todo esto, los coros y todas estas cosas, o como lo hacía la profesora Donata. Cuando tú ves eso, cuando tú vas a esos pequeños espacios, te das cuenta que ahí hay una gran calidad humana. Claro. Y te das cuenta también que hay un gran número de personas que está haciendo cosas sublimes, encantadoras, y que está alrededor de eso hay un montón de niños, hay un montón de familias que se están nutriendo. Claro. De eso. Y yo siempre, cuando estoy así como en esos caminos que uno se va como decepcionando, siempre me acuerdo de la frase de Cortázar, de Julio Cortázar, de la esperanza, esa frase me encanta, que es la vida misma defendiéndose. Y yo creo que eso es lo que siempre, claro, de lo que nos nutrimos al final, para no desfallecer en medio de tanta superficialidad, de tanto egoísmo, de tantas situaciones de violencia, de toda esta disfuncionabilidad que existe a todos los niveles. Por eso que gente como tú, así también son antídotos que ayudan pues a regenerar precisamente lo que es la vida, la esperanza, claro,
y las cosas que deben ser mejores y el legado o lo poquito que uno pueda, las pequeñas gotitas, semillitas que uno puede dejar para los de nuestra generación, los que están creciendo o los que ya están mayores, porque al final nos nutrimos todos, no, es como un enlace. Que sí, Lichín, pero si logramos que la gente empiece a ir después de hoy, que la gente vaya a la normal, que alguien diga voy a ir al IPE a ver el mural, yo creo que ya ganamos. Sí, no, y lo más importante creo que sería tener como, y eso uno lo puede hacer, porque a través de esto, a través de la conversación y todo esto, tú puedes generar un conocimiento, generas una motivación y no tienes que ser ruidosa. Claro que sí. Entonces, además, investigar sobre quién es el autor del mural, por qué ese mural se hizo, qué significa ese mural. Porque incluso, yo estoy casi segura, porque pasa, que a veces estamos en un entorno, en un medio, trabajamos en un lugar o lo que sea, y las mismas personas que están ahí ni siquiera son capaces de reconocer la grandeza, por ejemplo en el IPE, las personas de qué significado tiene ese mural, que todo el contenido y todo lo hermoso que hay ahí, que está resumido en una plaquita, en una placa. Pero yo creo que pocas personas de las que van al IPE se detienen en algún momento, incluso yo creo que ni los que trabajan ahí administrativos, se detienen un momento a enriquecerse de lo que significa ese mural. Y el IPE es una institución que también, tiene, como la normal, cumplió un rol muy importante aquí, y todos sus precursores y todo esto. Entonces, igual nuestra biblioteca, igual la placita. Entonces, son cosas que hay que rescatar, pero al final todos somos responsables. Todos. Porque todos podemos aportar, todos podemos sumar un poquito. Y no necesitamos que sea una cosa así magnánime en cuanto a presentación. Pero entonces yo creo que sí en esa parte. Y creo que espacios como este, que ojalá tú sigas en esta faena, porque en realidad promueven una conversación donde, como tú dices, bueno, genera una motivación, genera un conocimiento, genera un espacio de ¿qué digo? De alegría, de recuerdos, que también va a traer algo a los otros que lo escuchen. Entonces yo creo que estas cosas son valiosas. Excelente. Lichín, yo creo que este va a ser el primero de varios. yo creo que la gente va a decir quiero que vuelva Lichín. Hay que buscar otras personas que hacen tantas cosas. Claro, claro, obviamente, ¿no? Pero no, sí. Entonces, mira, ha sido excelente tenerte aquí en la casa, haber conversado contigo. Yo me imaginaba que esto iba a pasar y ha sido mucho más. Y estoy súper contento que hayas estado aquí porque yo estoy seguro de que tú aportas mucho más y aunque yo voy a insistir hasta que la fotografía de Lichín es excelente también. Esto por lo menos da paz, esa capacidad de captar las cosas simples de la naturaleza me gusta mucho y hasta se replica, yo a José Pablo le gusta mucho. José Pablo es quien graba y edita, por eso yo señalo a los que no lo ven, mi hijo menor, y ha sido un honor tenerte aquí, Lichín. Yo la verdad muy contento y bueno, nos tocó Santiago y pero tenemos mucho que aportar, y yo creo que uno de los motivos de haber creado este espacio es justamente rescatar lo bueno, ¿no? Y esto... Sí, también la crítica reflexiva y constructiva es buena. Es que, mira... nos llama a tener considerar proyectos que podemos hacer, porque yo de la biblioteca en particular tengo un proyecto
que lo iba a iniciar, y esto lo quiero decir en honor también a la profesora Donata, que no está con nosotros, pero la profesora Donata, justo un mes antes de la pandemia, yo me reuní con la profesora Donata en la Biblioteca Pública de Santiago. Y entonces empezábamos a armar un proyecto para darle como revivir eso de la biblioteca, que no se vean como espacios fríos, o como poco llamativos. Poco amigables. Exacto, poco llamativos incluso para los jóvenes, claro, que son los que más necesitamos o más queremos. No, más queremos que ellos sientan como que la biblioteca debiera ser un espacio donde tú vas y puedas conversar, puedas leer, puedes encontrar un espacio para estudiar, etcétera. Entonces, justo yo, la última vez que vi, y de hecho que estuve con la profesora Donata, porque vino la pandemia, y ella fallece en medio de la pandemia, fue en una reunión que tuvimos justo considerando hacer un proyecto para dar como aportar algo a esa visión, ese aspecto así como muy frío, muy gris de la biblioteca pública, y nos sentamos. Incluso llegaron unas niñas, alumnas de las niñas que ella instruía, y declamaron unas poesías y compartimos unos libros y estuvimos ahí haciendo el bosquejo. Y teníamos que íbamos a traer, porque era parte de lo como íbamos a iniciar, íbamos a traer a Carlos Fon, que es un cuentista panameño, aparte de escritor. Lo íbamos a traer para tratar de invitar a los niños a través de las escuelas a hacer una sesión de cuentacuentos en la biblioteca como inicio, pero después en las otras escuelas. Ese era el inicio del proyecto. Pero vino la pandemia. Vino la pandemia y bueno, tuvimos 3 años en las características que ya todos vivimos y conocemos, y eso pues quedó en esa latencia, pero yo es uno de mis proyectos, porque bueno, son de los sitios que a mí me encantan, y creo que es responsabilidad de todos hacer que las cosas sean mejores. Claro. Sí. Y entonces estoy en eso, y quise recordar a la profesora Donata porque la verdad que era ella una mujer que yo veía, y cuando yo llegué aquí hace 10 años, caminando, creyendo fervientemente en lo que ella hacía como promotora de cultura, como creadora de espacios para niños, de hacer teatro sin donaciones, sin presupuesto alguno, sino solo el amor de los padres, con sus niños, con su literatura, y hacía las funciones en la universidad, iba por todos lados, vendían los boletos, o sea, que ojalá no tuviera que ser así, de esa manera como tan precaria, de cosas tan importantes que son, como ya hemos dicho, para como formativas. Es que Pero creo que es mejor hacer eso que desmeritar y no hacer nada, o conformarnos con el bullicio de lo que hay, pues de lo que hay así como en grandes grandes masas, así como mucha luminosidad, pero poca esencia, poca matriz humana sobre todo, ¿no? Haciendo como una mea culpa, ¿verdad? Las críticas, porque ¿qué pasa? Lo que le hemos hecho una crítica es constructiva para pasar de lo tóxico a lo antibiótico. Claro. El día que el museo logre estar como tiene que estar, no va a ser tóxico, va a ser un antídoto. El día que podamos caminar libremente sin 10.000 barreras, sin aceras rotas. Yo lo veo como, porque ojalá fueran solo aceras rotas. Hay 10.000 barreras más. Sí, claro. Caminar libremente. Y ojalá hubiese vías para las bicicletas. Exacto. Y todo lo que hemos hablado en otras ocasiones. Todas esas cosas te cambian la perspectiva hacia el mundo, te hacen
menos hostil y más amigable. Claro, ¿no? es que eso, exacto, porque nuestros espacios, eso es uno de los grandes problemas de Panamá. Nuestros espacios públicos no son, buenos. La gente en sí no está educada, no estamos educados en lo que es compartir el espacio público, Claro. en lo que es como esa convivencia social de respeto, pero no es individualismo centrado, me estaciono donde yo quiero, me trepo en la acera, porque no hay estacionamiento. Esa incapacidad como de resolución de lo que es la empatía, de lo que son los derechos, de lo que es la ética, que no tiene, como no me multan o no me ponen preso o no hay una medida judicial, hago lo que me da la gana. Exacto. Y entonces ahí es donde está pues la diferencia cuando tú te manejas en base a una ética, porque eso está por encima de que te judicialicen de algo. Claro. Y los valores, la empatía, y lo que es el trabajo en comunidad y todas estas cosas, ¿no? Y esos son trabajos que hay que hacer desde estas instituciones, porque pertenecen a todos. Y al final son la esencia de la comunidad, de lo que somos. Claro que sí. Lichín, gracias. No, gracias. Gracias, muy amable de tu parte. Y quiero que sepas que es la primera vez que yo me expongo a hablar así. En una conversación que va a escapar ya de mi... de tu control. No de mi control, no del control, sino del ambiente así muy, Okay. muy personal, muy familiar, pero realmente abrí el espacio por ti, porque de verdad también yo siento un gran aprecio por ti, tu familia, y creo que estas cosas son buenas, como te explico, como te dije, son buenas para todos, y son momentos en que abren como esas ventanas de alegría, de recuerdo, de esperanza. Muchas gracias. Nos Así vemos en la es. próxima. Bueno. Gracias. Bien. Nos vemos.